El objetivo de esta rueda de prensa es presentarles el bono social térmico en el año 2023, la nueva convocatoria que el Estado ha realizado, ¿no? Quizás por introducir el contexto en el que estamos, es bueno hablar de dos conceptos claves. Primero, hablar de pobreza energética, contextualizar qué es la pobreza energética desde los aspectos de lo que vamos a representar, que es la situación en que se encuentran aquellas personas en un hogar en el que no pueden ver satisfechas las necesidades básicas de los suministros de energía, normalmente como consecuencias de un nivel de ingresos insuficiente, y además que en su caso puede verse agravado por una situación de que su vivienda sea ineficiente energéticamente. Además, puede manifestarse esta pobreza en la capacidad de mantener una temperatura adecuada en su domicilio, en el retraso en el pago de las facturas, en un gasto energético excesivamente bajo por no tener la capacidad de llegar, o en un gasto en suministros eléctricos desproporcionado como consecuencia o desproporcionado sobre su nivel de ingresos en porcentaje. Normalmente un hogar en pobreza energética no puede acceder a los servicios energéticos esenciales, y esto es lamentable. Entonces, para esto quedan definidas en una serie de lo que es un consumidor vulnerable y un consumidor altamente vulnerable. Un consumidor de energía es aquel que se encuentra en esta situación de pobreza energética y que podrá ser beneficiario de unas medidas de apoyo establecidas por las distintas administraciones. Vamos a hablar de una de esas medidas de apoyo regulada por el Real Decreto 15 de 2018, en la que a través de ayudas del Estado se protege a los consumidores. Esta ayuda luego se refleja en una estrategia precisamente de pobreza energética es la estrategia 2019-2024, sobre la que se apoyan una serie de medidas, y esta es una de esas medidas que se traslada a las comunidades autónomas. El segundo punto de este contexto es contextualizar que estamos en una situación energética compleja, porque ya a eso, al nivel de ingresos que puede tener una familia, que puede ser complicado, se puede ver penalizado por la situación, por los altos costes de la energía, que si bien en este último año, a principios de año, se vieron frenados, pues han vuelto a crecer poquito a poco, y que tiene una alta incidencia en lo que es el porcentaje de ingresos de una familia frente a los gastos, ¿no? Entonces, ¿qué es este bono social térmico que hoy presentamos? Es un bono social que ya se había reflejado en el ejercicio anterior, en 2022, para cubrir la demanda 2021-22. Es un programa de ayudas de concesión directa destinado a paliar esta pobreza energética en consumidores vulnerables. ¿En qué gastos? En los que respecta a gastos de energía destinada a calefacción, agua caliente o cocina. La finalidad es compensar los gastos necesarios para garantizar el suministro de energía para esos usos térmicos o en apoyo de otras actuaciones de mejora de eficiencia energética de sus viviendas vulnerables. Fue creado este bono, como decía, en Real Decreto 15-2018 de 5 de octubre de aquel año 2018, de medidas urgentes para la transición energética y para la protección de los consumidores, con el fin de complementar una ayuda ya existente que se denomina el bono social eléctrico, que ya aplican las compañías eléctricas. Luego, esta es una medida complementaria para aquellos beneficiarios que ya son beneficiarios del bono social eléctrico. Aunque parezca confuso, hablamos de dos cosas diferentes, ¿no? La cuantía de estas ayudas está financiada con cargo a los presupuestos generales del Estado, en el presupuesto de transición de energía y reto de transición ecológica y reto demográfico. Y se gestiona a través de las distintas comunidades autónomas. Recientemente, hace escasas semanas, acabamos de recibir el reparto territorial de esta ayuda, y como consecuencia de este reparto territorial, pues la asignación económica para la comunidad autónoma de La Rioja, y que es posible destinar al impulso de esta ayuda, es aproximadamente 3,4 millones de euros. Son 3.397.482,16 euros. Lo que podría significar, afectando a una estimación, y hablamos de una estimación con los datos que han facilitado al Estado las compañías eléctricas, una estimación de 11.799 riojanos en situación vulnerable o vulnerable severa, pues una ayuda media por familia, de 287 euros, 288. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo de esta ayuda? Bueno, este es un mecanismo automático. Es decir, aquellos beneficiarios que están en situación de vulnerabilidad
o vulnerables severos y que cumplen los requisitos de que a 31 de diciembre de 2022 tenían en vigor el bono social eléctrico, no quiero complicar, el otro bono, el que pagan las eléctricas, bueno, pues aquellos son susceptibles de recibir esta ayuda. ¿Quiénes son aquellos vulnerables, no vulnerables? Pues estamos hablando de rentas bajas, por debajo del 1,5 IPREM, de familias numerosas, de familias que no reciben, que son todos pensionistas o reciben ayudas por incapacidades, de unidades familiares en donde se encuentra el ingreso mínimo vital en alguno de sus miembros. Hay una serie de características que se aplican para determinar quién es vulnerable. Y por encima de estas están las vulnerables severos, que son unas características añadidas sobre ese colectivo. Entonces, como les decía, es una ayuda automática. No tiene que solicitarla el beneficiario. El paso que da el Gobierno de La Rioja a partir de este momento es solicitar a las eléctricas los listados de aquellas personas, aquellas estimación de 11.799 personas que nos facilita el Estado, solicitar a las compañías eléctricas que inciden aquí el nombre, la dirección, su cuenta bancaria, su zona climática, y ahora explicaré el impacto de las ayudas, y su grado de vulnerabilidad. Sabiendo este dato, nosotros contactaremos con aquellas personas, en realidad vamos a contactar con todos aquellos que figuren en ese listado con tres principales motivos. Primero, conocer si están dispuestos a recibir esta ayuda, porque podría darse el caso de que renuncien. No son muchos los casos, en el ejercicio anterior fueron 21 casos, o sea, no son muchos los casos que renuncian, pero puede darse el caso. Segundo, que si han observado algún dato incorrecto, que nos lo faciliten, sobre todo cuentas bancarias. Y en aquel caso que no exista cuenta bancaria, porque puede darse el caso que esté pagando físicamente la factura eléctrica, pues que nos faciliten una cuenta bancaria de ingresos. Ese es un poco el trabajo que se va a hacer a partir de ahora, es recibir esos listados, con esos listados enviar un escrito solicitando esa información a todos los beneficiarios, y en el momento en que vayamos recibiendo esa información, o aquellos, o pasado el plazo, aquellos que no hayan alegado ningún tipo de causa, empezaremos a proceder con el ingreso. No les puedo dar plazos de ingresos, pero serían inmediatos a partir del momento en que tengamos los listados cumplimentados. ¿Qué ayuda se les concede? ¿Qué ayuda se concede a estas? Bueno, voy a darle primero la estimación de beneficiarios por zonas climáticas, porque es interesante que la conozcan, ¿no? Tenemos dos zonas climáticas, la zona climática D o la zona climática E. La zona climática D, que es prácticamente, vamos a decir que el 95% de los beneficiarios, es una zona en donde las condiciones climáticas son más razonables. Puede ser Logroño, puede ser Calahorra, Fuenmayor, Lardero, es prácticamente el 95% de los beneficiarios. La zona climática es una zona donde tenemos condiciones un poco más severas. Según nos vamos alejando de los núcleos urbanos y nos acercamos a la sierra, aparecerán municipios, puedo decir Clavijo, puede aparecer Lumbreras, Laguna, Torrecilla, en fin, por poner algún ejemplo, son zonas. Esto es automático porque nos lo van a trasladar a nosotros. Pueden consultar esta zona en una página que dejamos en la página web nuestra, que el Ministerio permite ver el municipio y le indica la zona climática y le indicará, una vez que cargue las cuantías, qué cuantía puede recibir. Y las cuantías que recibirían, en cada caso, en 2023, para la zona climática D, es decir, la zona climática menos severa, y para colectivos vulnerables sería 214,57 euros. Para la zona climática D, la misma zona, y vulnerables severos, la cuantía sería 343,31 euros. Para la zona climática E, es decir, la más fría, y colectivos vulnerables, la ayuda sería de 258,68, y para la misma zona climática E y colectivos vulnerables severos, la ayuda son 413,88. Creo que en la nota de prensa o en la información que le van a facilitar figuran todos estos datos, ¿no? Entonces, como les decía, los importes, una vez determinadas estas zonas, se reparten fundamentalmente en una proporción. Podríamos decir que estos importes, el 33% de las ayudas, con esa estimación de los 11.799 posibles beneficiarios,
el 33% se reparte en zonas, en colectivos vulnerables, y el 66% en colectivo vulnerable severo. Y en cuanto a número de beneficiarios, el 44-45% serían colectivo vulnerable en el número de beneficiarios y un 55% serían vulnerables severos. Si tienen luego alguna duda con los datos, no deben preguntármelo y se lo facilito. Entonces, como les decía, el procedimiento es automático, es relativamente sencillo. Nosotros nos vamos a poner en contacto con los posibles beneficiarios, indicándoles que acepten la ayuda, no que acepten la ayuda, si renuncian a la ayuda se acepta automáticamente si no contestan y se ingresa directamente en cuenta bancaria. Es un apoyo que no tiene la consideración de una subvención que nace a instancia del interesado, sino que es automática por cuenta de la propia administración. A efectos de comunicaciones es la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, en la Dirección General de Empresas, Energías e Internacionalización, y es el Servicio de Transición Ecológica, que hoy está situado en Marqués de la Ensenada 1315, en donde pueden hacer consultas directas. Y en cualquier caso, bien se puede hacer por correo postal o bien por correo electrónico presencialmente, pero bueno, la información va a ser individual y dirigida en la segunda fase del proceso a todo esto. Les puedo dar los datos del ejercicio anterior. En el ejercicio anterior las ayudas fueron dirigidas a 10.410 solicitudes con un presupuesto de 5.700.000 euros, que en este momento está al 96,12% repartido. Nos queda, son 5.479.000 el dinero que ya está en poder de los beneficiarios. Esa diferencia del 4% son errores de cuentas bancarias, en fin, siempre hay detalles personales o repartos, si hay fallecimientos, hay pequeñas consideraciones. Y en cuanto, bueno, yo creo que les he comentado, cualquier aclaración en cuanto a colectivos vulnerables, no vulnerables, están regulados en el propio decreto que les había mencionado antes. Pero bueno, les puedo dar los datos que se considera vulnerable a aquellos que en una unidad de convivencia su renta sea igual o inferior a 1,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples, el IPREM, de 14 pagas. Y ese indicador puede verse incrementado con algún multiplicador en función de cada miembro adicional de familia, de cada menor de edad en convivencia, y se pueden incrementar si hay discapacidades reconocidas, si han sido víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo o en alguna situación de dependencia. Es decir, que contemplan bastantes situaciones, pero esto es un análisis previo que se hace en las eléctricas para determinar si el colectivo es vulnerable. También es un colectivo vulnerable aquellas familias que estén en posesión del título de familia numerosa, aquellas familias que todos los miembros tengan ingresos, sean pensionistas en el sistema de la seguridad social o por jubilación o incapacidad permanente y que no perciban ingresos cuya cuantía agregada supere los 500 euros, o que el consumidor o algún miembro de la unidad familiar sea beneficiario del ingreso mínimo vital. Y luego sería considerable vulnerable severo aquellos que superan, lógicamente, estos umbrales, ¿no? Cuando tengan una renta anual o inferior a ese 50% del umbral que habíamos mencionado antes, cuando la renta sea igual o inferior a ese umbral del IPREN, en el caso de que todos los miembros tengan ingresos, o sea, si estamos en el IPREN del 1,5 y además todos los miembros son pensionistas, jubilados o con incapacidad, sería colectivo vulnerable severo. Y en el caso de familia numerosa con renta igual o superior a 2 e inferior a 2 veces el IPREN, también se considerarían vulnerables severos.